Ayer el INDEC dio a conocer los datos de la inflación de un 4%, dio a conocer el índice de salarios, dio a conocer la canasta básica alimentaria y canasta básica total. Previo a esos números, que nos imaginamos que el presidente ya tenía acceso a una información por lo menos general de lo que se iba a anunciar a las 4 de la tarde, dice: el mundo ve el milagro de lo que está ocurriendo, menos los argentinos. Cuando uno ve estos números comparado con la inflación que tuvimos en diciembre, enero, es una gestión extraordinaria. Podría ser el resumen rápido y sencillo. El número más bajo desde el 2020 para acá. Claro. ¿Es esto o hay algo más como para entender qué está pasando? ¿Hay un milagro en la economía argentina que los argentinos no vemos, según dice el presidente? Juan Valerdi es docente universitario, docente de la Universidad Nacional de La Plata, ex asesor de la Presidencia del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera, como para charlar y tratar de entender esta cuestión macro, si no lo percibimos o qué está ocurriendo. Valerdi, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Buen día, un placer hablar con ustedes. Igualmente, gracias por atendernos. La verdad, lo que es un milagro es que la gente esté pacífica todavía, a pesar de lo que ha implicado el ajuste que ha hecho en la economía Milei para llegar a estos niveles de inflación, que es un ajuste que implica una destrucción del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, una destrucción de la actividad del mercado interno, que es como si uno, para bajarle la fiebre a un enfermo, lo metiera en un freezer. Todavía no se murió el enfermo, pero si uno lo deja suficiente tiempo en el freezer, no la va a pasar bien, y ya no la está pasando bien. La población argentina, de hecho ayer Milei en ese discurso en el Council of Americas dijo que 15 puntos del PBI de ajuste se le habían devuelto a los argentinos. Eso da aproximadamente $2.000 por persona, si lo dividimos por todos los argentinos, así que algunos de ustedes, como a mí, no les llegaron esos $2.000 de devolución, de ninguna forma, ni siquiera en sus salarios y demás, tiene que ver con que no son un argentino de bien, ¿no? Juan, en los primeros meses de gestión se habló mucho sobre la U, la B corta, las pipas de Nike, no sé, fueron distintas apreciaciones las que se hicieron, y la posibilidad de que en estos meses se empiece, después de estar en el fondo, a subir. ¿Hay algo de eso que se está viendo? Ya medio que intuyo que por tu declaración previa no va a ser así, pero si nos podés explicar en el llano. Realmente no hay nada que indique que va a reactivarse la economía, porque de ninguna manera hay algo que le vaya a traccionar hacia arriba, algo que le vaya a mejorar esa situación actual, que es de recesión absoluta. Esto lo dijo un asesor del presidente, no lo dice solo Juan Valerdi. Ese asesor fue despedido por decir que no venía o no veía él cómo podía venir esa B corta, fue Kerestesian. Y la B corta de recuperación de la economía. Ahí ya lo recuperamos a Juan, a ver si... Juan, ¿nos escuchás ahí? Las suspensiones y demás. Entonces, lo que estamos viendo es que el desempleo y la caída de la actividad y el cierre de empresas va a aumentar mucho más en este segundo semestre, cuando se vea que no apareció esa B corta. Como siempre decimos, el gobierno tomó una situación económica muy compleja, con una inflación altísima, con una situación de muy compleja macroeconómica. Milei, de hecho, referencia a la hiperinflación que salvó a nuestro país. Hablaba de 15.000% o algo por esas proyecciones que son poco claras para el común de la gente. ¿Ese fue un relato para justificar un ajuste de estas características, o recibió realmente una situación económica muy compleja que requería un ajuste que lo hubiese hecho más aún si él ganaba las elecciones? La situación económica era compleja, y en particular cuando asumió Milei era mucho más compleja, porque desde que él ganó el balotaje dejó claro que iba a tienen los precios, la aceleración de la inflación fue altísima. Muchas empresas subieron tanto los precios en diciembre y enero que ahora han bajado precios de los alimentos. De algunos alimentos básicos, no todos. Te estamos escuchando Juan, con alguna dificultad. Sí, tenemos problemas en la comunicación. Digamos, eso sí ha aumentado el servicio de telecomunicaciones, pero no ha mejorado en lo absoluto en gran parte del país. Juan, ¿nos escuchás ahí?
No, lo perdimos. A ver, vamos a repasar otros números, otros datos que tienen que ver con el informe del INDEC de las últimas horas. Mientras tanto intentamos una comunicación. La canasta básica alimentaria para que una persona no sea indigente en el país es de 131.294 pesos. Para que no seas pobre, si vivís solo, 291.472. Esto no incluye alquiler. Lo decimos siempre porque es ilógico que una medición de estas características, con la demanda que requiere de familias que requieren viviendas y que millones alquilan en la República Argentina, es insólito que no se incluya justamente en una canasta básica total el ítem alquiler a la hora de medir lo que significa el costo para una familia o una persona en la Argentina. Me acuerdo que históricamente mencionaban que tiene que representar menos del 50% de tu salario, claro. el alquiler. Claro. Creo que dista mucho de lo que puede ser la realidad de cualquiera de nosotros actualmente. Uh-huh. Juan, ahí te recuperamos. Decíamos que las telecomunicaciones aumentaron, pero lamentablemente no mejoró el servicio. Pero a ver si podemos seguir la charla. Así es, estoy en un lugar de acá con mejor señal haciendo la parabólica humana. Les decía que lo que ocurrió con este verso de Milei de la hiperinflación es que él mismo generó esa suba de la inflación fortísima de los primeros tiempos de diciembre, fines de noviembre, cuando él ganó el balotaje y dijo que las empresas podían hacer lo que quisieran con los precios, que no se iban a poner más precios máximos, que no iba a haber regulación del Estado, cosa que está cumpliendo cada vez más. Y entonces la aceleración de la inflación tenía que ver con esa promesa de qué era lo que venía. De hecho, como les decía antes, que se escuchó mal, muchas empresas alimenticias subieron tanto los precios que después los tuvieron que bajar en parte. Efectivamente, algunos precios bajaron, pero bajaron porque ya no se lo pueden vender a nadie. Y yo lo he visto esto, porque soy quien hace las compras en mi hogar, respecto de alimentos básicos como el aceite de girasol, el arroz, la harina, los fideos y un montón de productos que incluso Molinos, que es uno de ellos, y Arcor, tienen caídas en valores de unidades físicas que rondan el 10% del año pasado a este. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido un ajuste que se le ha pasado a la gente, a muchos millones de argentinos, donde los argentinos están mucho peor que el año pasado, a pesar de que la situación era grave el año pasado, porque la actividad económica el año pasado y la regulación de algunos precios básicos de los alimentos hacían que la cosa no fuera tan grave. Hoy en día hay mucha gente que no solamente tiene graves pérdidas en sus ingresos, sino que también está al borde de perder el empleo, y esto es mucho peor que el año pasado. Había que hacer un ajuste, efectivamente, pero el ajuste no puede ser dejando a la gente en la banquina, ¿no? Me tengo acá que fuiste ex asesor de la presidencia del Banco Central y por ahí fue uno de los discursos más fuertes también de Javier Milei. Yo asumo y lo cierro, y después se dio con que la realidad era otra. Pasa mucho esto en la política, que en el discurso se dicen tantas cosas que después en el ejercicio son imposibles llevar a cabo por la simple realidad de cómo está constituida una nación. Efectivamente pasa, pero yo nunca, yo tengo 55 años, nunca vi a alguien que tenga una diferencia tan inmensa entre lo que prometió y lo que dijo que iba a hacer y lo que está haciendo. Alguien podría decir, bueno, Menem lo hizo. Yo diría que este es peor. De hecho, él mismo se compara con Menem y dice que su ajuste y su reforma de Estado, que en realidad es loteo y desguace del Estado, es peor. Y lo que más me preocupa es que en el discurso de ayer del Council of Americas se ve cómo la realidad que ve Milei cada vez se aleja mucho más de la que ven todos los argentinos. Por eso él mismo dice que los argentinos no la ven. El milagro argentino que está ocurriendo no lo vemos nosotros, pero claro, porque en su cabeza hay una realidad paralela, y cada vez que un asesor o un funcionario público de los que trabajan en el gobierno actual le dice no que el rey está desnudo, sino que mínimamente que está en short o lo que sea, lo echan. Entonces, ese problema que nos genera la distancia entre lo que prometió Milei y lo que está haciendo, y entre lo que él ve y lo que es la realidad, es bastante grave para un país. La última, tiene que ver con, muchos millones de argentinos en su vida tuvieron $1 en la mano. Sin embargo, están atentos a la cotización del dólar porque siempre tuvo un impacto directo en nuestra economía. Hoy el dólar está planchado, está muy bajo, está bien. ¿Cómo crees que se va a mover la moneda norteamericana en los próximos meses? ¿Cuáles son las expectativas que tiene el dólar en nuestro país?
Mira, justo usaste una palabra que usó Martín Tetaz, economista que apoyaba el gobierno de Macri en marzo del 2018, y dijo, no compren dólares porque está planchado y va a seguir planchado. Marzo del 2018 el dólar se empezó a disparar y nunca dejó de dispararse hasta ahora. Entonces, en ese momento saltó 18.24, después de 24.45 y así siguió sin parar. Imagínate de qué valores estamos hablando, ¿no? Sí. Ahora está 1.200 por ahí. ¿Qué es lo que puede hacer que el dólar esté tranquilo? Que haya muchas reservas en el Banco Central. ¿Hay muchas reservas en el Banco Central? No, el Banco Central ha vuelto ahora a tener reservas negativas. Quiere decir que cuando uno saca un montón de cosas que en realidad no son reservas propiamente dichas de libre disponibilidad, le queda un valor que le debo dólares a China, a los depositantes en los bancos, etcétera. Si esa es la situación y los grandes exportadores pueden retener la mercadería para liquidarla cuando el gobierno haya devaluado como ellos quieren, porque cuando devaluó el gobierno 110% en diciembre, los exportadores aplaudieron y empezaron a liquidar, pero después empezó la inflación y no se siguió devaluando el oficial. Claro. Entonces, habiendo una inflación acumulada desde esa época de más del 90%, lo que piden los exportadores es que vuelva a devaluar. ¿Por qué no puede devaluar el gobierno dentro de todo este plan desquiciado? Porque se le vuelve a disparar la inflación, si llega a devaluar, y efectivamente, como vos decís, más de 40 millones de argentinos nunca tocaron un dólar, porque en el momento que más libertad para comprar y vender dólares había, lo que se movía, digamos, eran 4 millones y medio de personas que compraban y vendían dólares, pero es un parámetro de lo que puede pasar en el futuro con los precios, porque son cosas que se exportan, porque son cosas que se importan, o porque los que ninguna de esas dos cosas ocurren, lo toman como referencia de valor. Entonces, esto hace que si el gobierno llega a devaluar, seguramente la inflación se va a disparar, y si devalúa 30-40%, que es lo que piden los exportadores, no creo que la inflación de ese mes baje del 8 o 9%, con lo cual no va a tener el único indicador que tiene que puede mostrar como algo positivo, que es la caída de la inflación. Perdón, José dijo la última, pero tengo una más. Sí. Más temprano estábamos analizando los datos de la inflación y hay un registro sobre justamente los trabajadores no registrados. Y nos preguntábamos, ¿cómo es posible tener algún tipo de porcentaje respecto a los trabajadores no registrados si justamente no hay estadísticas sobre eso? ¿Te sorprende a vos también o tiene alguna explicación lógica? No, el hecho de que el trabajo en la Argentina cada vez esté menos formalizado desde el punto de vista de las leyes laborales, y más aún en un momento como el actual, donde el gobierno lo que está tratando de hacer es de derogar todas esas leyes y de dejar una, entre comillas, libertad de mercado, que en el caso de los trabajadores obviamente es una libertad muy desigual, porque no es lo mismo ser un empleado o 10 empleados que una multinacional que está del otro lado. Entonces, lo que tenés es una situación en la cual se ha ido corriendo la actividad económica mucho más a la informalidad, a la economía subterránea, a la economía ilegal, etcétera, y eso ya es hoy la mitad del total de la actividad económica de la Argentina, como mínimo. Depende obviamente de la región. Hay regiones donde es más, regiones donde es un poco menos. Y esto incluye desde pequeñas pymes hasta grandes empresas que están facturando una parte de sus ventas y la otra la hacen en negro. Esto ocurre en la Argentina desde hace mucho tiempo y en el mundo también, pero en los últimos tiempos en la Argentina se ha magnificado muchísimo y no hay ninguna situación que haga vislumbrar que con este tipo de gobierno la formalización, los derechos laborales y demás vaya a mejorar, sino todo lo contrario. Juan, gracias por este tiempo, muy amable. Por favor, un abrazo, hasta la próxima. Juan Valerdi, docente de la Universidad Nacional de La Plata, ex asesor del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera, que en algún momento charlamos con respecto a algunos aspectos que tienen que ver con la UIF y con esta decisión también del blanqueo de capitales en nuestro país. 8.56, completamos los datos que tienen que ver con la cuestión de lo que dio a conocer el INDEC de la canasta básica. Contábamos que una persona, para no ser indigente, tiene que percibir 131.294 y para no ser pobre una persona 291.472. Y en el punto del grupo familiar, ya sabemos que lo que se conoce como familia tipo en la Argentina son 4 integrantes del grupo familiar. Un varón de 35 años, una mujer de 31 años y 2 hijos menores de edad.
Para no ser indigentes, una familia de 4 integrantes necesita 405.697 y para no ser pobres, 900.648 pesos. Yo ayer preguntaba cuando presentaba esto en la televisión, mirando a cámara a nuestros televidentes, preguntándole, ¿ustedes ganan más en su hogar, porque puede ser entre ambos la composición económica, 900.000 pesos? ¿Qué pasa con la enorme cantidad de familias que tiene una sola persona, uno solo de los adultos que trabaja? En la provincia de Salta ganan más de 900.648 pesos. Los datos corresponden al mes de julio. Habrá que sumar los 2 puntitos que a esta altura ya tenemos del mes de agosto para determinar si esas familias, aún trabajadores formales, son pobres o no en nuestro país.